Cuando decimos la frase animal peligroso, algunos de ustedes podrían pensar en una feroz manada de leones, los ojos inquietantes de un tiburón o incluso las enormes mandíbulas de un cocodrilo. Para fortuna de la mayoría, estas criaturas no son las que encontramos en nuestra cotidianidad. A menudo estamos seguros separados de ellos por distancia y cercas, pero hace más de 66 millones de años, los dinosaurios y los animales prehistóricos eran libres de vagar por la Tierra y hacer lo que quisieran. Desde herbívoros con cola de club hasta carnívoros con dientes de 20 centímetros, estos son solo 5 de los dinosaurios más feroces y peligrosos que jamás hayan existido. Aunque era un herbívoro, no se debe tomar a la ligera al Ankylosaurus. National Geographic ha descrito a esta formidable criatura como el tanque blindado de los dinosaurios y con buena razón. El cuerpo amplio y robusto del Ankylosaurus estaba cubierto con placas blindadas y tiras de picos. Tenía patas cortas y robustas, cabeza plana y una peligrosa cola como arma. En 1906, una expedición liderada por Barnum Brown descubrió la criatura en la formación Hell Creek, cerca de Gilbert Creek, Montana. Fue descrito por primera vez 2 años después, y su nombre, Ankylosaurus, significa lagarto fusionado por la composición de la armadura en su cuerpo y su notable cola, a la que llegaremos pronto. Se cree que el Ankylosaurus medía entre 20 y 26 pies de largo y pesaba entre 4 y 8 toneladas. Como resultado, es el anquilosaurio más grande conocido. Las escamas sobredimensionadas en el cuerpo de la criatura no eran solo eso, sino que en realidad tenían microestructuras complejas de hueso y colágeno, similares a los materiales modernos de Kevlar y fibra de vidrio. Se pensaba que era ligero pero extremadamente duradero, resistente a la rotura o penetración por los dientes de los depredadores. También tenía un cráneo ancho y bajo, con placas que protegían sus ojos y 4 cuernos, 2 en la parte posterior de su cabeza apuntando hacia atrás y 2 debajo apuntando hacia adelante. Se pensaba que los nudos y picos óseos eran huesos que se formaban dentro de la piel, como los de los cocodrilos o armadillos modernos. Su único punto débil eran sus vientres. Eso no era lo único que hacía al Ankylosaurus una criatura difícil de cazar. Pero también poseía una cola similar a un garrote. Los tendones en la cola no eran muy elásticos, lo que permitía transmitir una gran fuerza a ella. El garrote en el extremo podía aplastar huesos, incluso los del pie de los depredadores. Curiosamente, el Ankylosaurus más antiguo, llamado Nodosaurus, carecía de pinza en la cola y tenía patrones de armadura distintos. Incluso hoy en día se desconoce exactamente para qué se utilizaban los garrotes, si era para defensa contra los depredadores, para luchar entre la especie por territorios o recursos, o para impresionar al sexo opuesto. Parece razonable pensar que tal vez era para defensa contra los depredadores, considerando que aunque el Ankylosaurus vivía entre herbívoros tranquilos como el Triceratops y el dinosaurio con pico de pato Edmontosaurus, también tenía que lidiar con el ilustre T. rex. Juntos habitaban un clima monzónico subtropical cálido durante el período Cretácico tardío, recibiendo solo lluvias ocasionales, además de tormentas tropicales e incendios forestales. El hocico ancho del Ankylosaurus estaba adaptado para pastar a baja altura. Probablemente comía 130 libras de helechos al día y también consumía fruta. Su pico estrecho ayudaba a despojar las hojas de las plantas y tenía pequeños dientes en forma de hoja. Probablemente no masticaba su comida, ya que tenía un sistema digestivo diseñado para descomponer plantas sin masticar. Nuestro conocimiento sobre Ankylosaurus evoluciona constantemente. Con cada nuevo fósil descubierto, se revelan nuevas características de los dinosaurios. En 2017, por ejemplo, se descubrió que sus fosas nasales estaban en el lado de su cabeza, no en el frente de su hocico. Hace un año, se descubrió una nueva especie de la criatura. Fue nombrado Zul'Cruritvastator, el primero de los cuales es un guiño a la criatura Sol en la película de 1984, Los cazafantasmas. Mientras que el último es latín y significa destructor de espinillas, en referencia a su enorme cola en forma de masa de 10 pies de largo.
Como el Ankylosaurus era herbívoro, eso no lo hace menos intimidante o peligroso. El nombre Deinonychus probablemente no les resulte familiar a la mayoría, pero probablemente estén muy familiarizados con su pariente, el Velociraptor. Ambos son parte de la familia de los raptores, o para usar su nombre científico, la familia Dromaeosauridae. Deinonychus es el primo mayor del famoso Velociraptor, creciendo hasta alrededor de 11 pies de largo y pesando entre 160 y 220 libras, y su nombre se traduce como garra terrible, ya que en el momento de su descubrimiento era el rapaz con la garra de hoz más grande. Deinonychus fue descubierto por primera vez en Montana en 1931, cerca de la ciudad de Billings, pero desde entonces se han encontrado fósiles en Utah, Wyoming y Oklahoma. En los 60, un estudio de la criatura avivó el debate sobre si los dinosaurios eran de sangre caliente o fría. Hasta ese momento se pensaba que los dinosaurios eran lagartos gigantes. Pero el descubrimiento del raptor cambió todo. También es la criatura que llevó a la teoría de que las aves y los dinosaurios estaban relacionados y se creía que tenía plumas en vida. Deinonychus vivió en el Cretácico temprano, habitando llanuras de inundación o pantanos en el oeste de Norteamérica. Conocido carnívoro, hay mucho debate sobre sus hábitos de caza y sociales. Siendo un rapaz, por supuesto tiene una garra de hoz prominente en el segundo dedo de cada pie trasero, que se cree que tenía entre 5 y 7 pulgadas de longitud. También presumía de poderosas mandíbulas, que contenían dientes curvados como cuchillas, y se describe su hocico como estrecho. Sus grandes manos tenían 3 garras cada una. Se cree ampliamente, aunque no se puede demostrar de manera concluyente, que Deinonychus cazaba a Tenontosaurus, un herbívoro de tamaño mediano a grande, cuyos restos se encontraron junto a los suyos en varias canteras. Se especula que el carnívoro vivía y cazaba en manadas, ya que un Deinonychus solo no sería capaz de derribar a una criatura como el Tenontosaurus, que era considerablemente más grande que el raptor, ya que tenía alrededor del doble de su longitud y pesaba entre 1 y 2 toneladas. Por un tiempo, se teorizó que Deinonychus se alimentaba como el dragón de Komodo actual, donde el ejemplar más grande come primero y ataca a los más pequeños si intentan alimentarse. Los reptiles más pequeños que mueren son canibalizados. Sin embargo, un estudio más reciente que observó el rastro de los raptores sugirió que participaban en la caza en manada. Luego, en 2011, surgió otro debate cuando se sugirió que Deinonychus mataba como las aves de presa. Saltaba sobre su víctima, inmovilizándola bajo su peso y agarrándola con sus garras, alimentándose de ella hasta que moría por pérdida de sangre o fallo orgánico. Esta teoría surgió tras estudiar la garra de hoz del Deinonychus. Se desconoce su uso exacto. Algunos expertos han sugerido que pateaba con la garra para cortar y desgarrar a su presa y que posiblemente incluso se usaba para desentrañar a sus víctimas. Pero un estudio del 2009 sugirió que las enormes garras se utilizaban para escalar. Curiosamente, los huevos de Deinonychus fueron los primeros huevos de rapaz que se descubrieron. El estudio de ellos sugirió que la criatura los incubaba usando su propio calor corporal. Un artículo reciente, en 2015, también teorizó que las crías eran capaces de algún tipo de vuelo en su juventud, debido a la naturaleza abierta y móvil de sus articulaciones del hombro. Deinonychus es en realidad la base para el Velociraptor en los libros de Parque Jurásico de Michael Crichton y las películas subsiguientes. Crichton cambió el nombre a Velociraptor por ser más dramático, y las películas lo imitaron. Se cree que los Velociraptors tenían el tamaño de un pavo en la vida real. Deinonychus es una criatura más adecuada para esta serie, ya que es más grande y una amenaza más intimidante. El Mapasaurus fue excavado por primera vez entre 1997 y 2001 por el proyecto de dinosaurios argentino-canadiense. Se encontraba en el norte de la Patagonia, Argentina, y fue descrito y nombrado por el paleontólogo Rodolfo Correa y Phil Curry en 2006.
Se sabe que la criatura vivió durante el período Cretácico tardío, llamando a Argentina y posiblemente a Chile su hogar, y su nombre se deriva de la palabra mapuche mapu, que significa de la tierra, y por supuesto del griego saurus, que significa lagarto. Los restos de la criatura se hallaron en un lecho de huesos con varios mapasaurus en distintas etapas de crecimiento. Se cree que el lecho de huesos alguna vez fue lo que se llama una trampa para depredadores, que es un peligro natural en el que caen las presas, a su vez atrayendo a los depredadores que también quedaron atrapados y sufrieron el mismo destino. La multitud de esqueletos en el lecho de huesos posiblemente es una indicación de que las criaturas cazaban en manada para derribar grandes presas, como propuso Rodolfo Correa, ya que se cree que el Moposaurus se alimentaba de Argentinosaurus, un enorme herbívoro de 120 pies de largo, a quien cubrimos en el episodio de los 5 dinosaurios más grandes que han pisado la Tierra. Si el Mopasaurus cazaba en manada de esta manera, sería la primera evidencia sustancial de tal comportamiento por parte de grandes terópodos, aparte del Tyrannosaurus. Aunque es posible que los huesos fueran arrastrados río abajo por un río, parece muy poco probable, dado que los únicos huesos son los del Mopasaurus. Similar en tamaño a su pariente cercano, el Gigantosaurus, el Mopasaurus medía entre 38 y 41 pies de longitud y pesaba entre 3 y 5 toneladas. Su cráneo tenía solo 12 dientes, en vez de 14, como su primo, ya que era más corto en longitud. La criatura vivía en un ambiente seco y caliente, con arroyos estacionales y de corta duración. Aunque se ha especulado que cazaba Argentinosaurus, su dieta fuera de eso es desconocida. Es probable que incluso en manada, el Mapasaurus probablemente solo se enfocaba en Argentinosaurus enfermos, viejos o juveniles, dando enormes mordidas que debilitarían a la presa y llevarían a la pérdida de sangre o infección. Sus dientes eran planos y curvados con bordes cerrados, lo que los hacía perfectos para cortar carne. Según los expertos, esto sugiere que la criatura se enfocaba en el Argentinosaurus, cuyos huesos eran muy grandes para cortar. Aunque se considera que el Mapasaurus es del mismo tamaño o más grande que un T-Rex, esa no es la única comparación que se puede hacer. El Mapasaurus era más rápido y ágil, pero tenía una mandíbula menos potente. Los dientes del Mapasaurus estaban diseñados para cortar carne, mientras que los del Tyrannosaurus son cónicos y lisos, para cortar huesos. Ambos tienen sus propias ventajas y debilidades, pero son igual de mortales el uno que el otro. El Carcharodontosaurus, cuyo nombre significa lagarto con dientes de tiburón, es otro carnívoro menos conocido que le dio al T-Rex una carrera por su dinero. La enorme criatura medía entre 39 a 44 pies de longitud y pesaba entre 6 y 16 toneladas. Su cráneo solo tenía aproximadamente la longitud de una persona, alrededor de 5 pies, pero eso no era lo único que lo hacía temible. El Carcharodontosaurus fue nombrado así por sus dientes cerrados de 8 pulgadas de largo, que eran capaces de cortar la carne como si fuera mantequilla. Como resultado, su presa quedaría incapacitada y desorientada por sus heridas, muriendo a menudo por pérdida de sangre. En 1924, se localizaron 2 dientes pertenecientes al Carcharodontosaurus en Argelia. Años después, un paleontólogo describió los restos que halló en Egipto, originalmente excavados en 1914. Sin embargo, los fósiles descritos fueron destruidos en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. No fue hasta 5 décadas después, en 1995, que se encontró otro cráneo completo en Marruecos. Por ello, gran parte de los detalles sobre la criatura son mera especulación. Se cree que la pérdida del esqueleto inicial ha sido un factor contribuyente a por qué el Carcharodontosaurus no es tan conocido como el T-Rex, a pesar de ser igualmente intimidante. Lo que sabemos con certeza es que el Carcharodontosaurus no era una criatura con la que se debía jugar. Rivalizando tanto con el T-Rex como con el Spinosaurus en tamaño, tenía patas poderosas que lo hacían capaz de superar en carrera al primero, si no a ambos.
Los estudios de su cráneo llevaron a los expertos a sugerir que podía levantar criaturas que pesaban tanto como 935 libras con sus mandíbulas, y se cree que es otro dinosaurio que participó en la caza en manada, aunque esto no puede ser confirmado con la evidencia que está disponible actualmente. El Carcharodontosaurus vivió en el norte de África en el período medio del Cretácico, compartiendo su territorio con el formidable Spinosaurus. De hecho, se ha postulado que el Carcharodontosaurus adulto se alimentaba de los jóvenes y vulnerables, o viejos y enfermos Spinosauri. Se sabe que tenía una vista extremadamente buena debido a su gran nervio óptico y dependía mucho de su vista mientras cazaba. Se cree que esta criatura también era carroñera. Una de las cosas más notables sobre el Carcharodontosaurus es que la disposición de su cerebro era diferente a la de las aves, lo que lleva a la conclusión de que no formaba parte de la tendencia evolutiva en los dinosaurios. El Carcharodontosaurus es uno de los muchos terópodos cuyo cuerpo creció en tamaño mientras su cerebro se mantuvo del mismo tamaño, deteniendo el desarrollo biológico adicional. Esto ha llevado a los expertos a preguntarse si esta fue la razón por la que desaparecieron antes del final del período Cretácico. Es probable que el nombre en la lista que más conozcas. El Olisaurus fue uno de los carnívoros más imponentes del período Jurásico tardío. Sus huesos se encontraron en gran medida en la Formación Morrison de América del Norte, que se extiende desde Montana hasta México, aunque algunos fósiles fueron encontrados más tarde en Portugal. Su nombre se traduce como lagarto diferente por sus únicas vértebras cóncavas. En 1991, cerca de Shell, Wyoming, un equipo suizo liderado por Kirby Saber desenterró uno de los fósiles mejor conservados jamás encontrados. El esqueleto estaba completo en un 95% y más tarde fue nombrado Big Al. Se sabe que la criatura murió joven y solo había crecido un 87% al momento de su muerte. Estaba plagado de fracturas e infecciones óseas, incluyendo daños en sus costillas, dedos de los pies y vértebras. Y se descubrió que Big Al había sufrido de una infección ósea que podría haber llevado a la necrosis. En los años siguientes al descubrimiento de Big Al, se localizó un segundo esqueleto de Allosaurus aún más completo. Fue nombrado Big Al II. Se estima que el Allosaurus tenía entre 32 y 39 pies de longitud, pesando más de 1 a 2 toneladas, con una velocidad máxima de 21 millas por hora. Su enorme cráneo estaba equilibrado por su gruesa y pesada cola, pero contenía un cerebro del tamaño de una barra de pan. Su inteligencia se equipara a la de un avestruz moderno. Aunque quizás no muy inteligente, el Allosaurus era ciertamente un depredador despiadado. Su audición era deficiente, solo detectaba sonidos de baja frecuencia. Pero sus dientes orientados hacia atrás significaban que con cada lucha su presa sería empujada cada vez más hacia su garganta. También poseía un agudo olfato y dientes afilados de 4 pulgadas que mudaba y volvían a crecer durante su vida. Cuando vivía en la Formación Morrison, el Allosaurus estaba en la cima de la cadena alimenticia, depredando Diplodocus y Stegosaurus y probablemente cazando a los juveniles. Es poco probable que fuera una amenaza para los saurópodos completamente crecidos, a menos que cazara en manadas, pero se cree que era un cazador solitario que ocupaba territorios más grandes, como un tigre, y que el Allosaurus solía ser agresivo entre sí. No se sabe mucho sobre sus métodos de caza, pero se cree que utilizaba sus brazos para agarrar a su presa y golpear en su garganta, o alternativamente, como podía abrir sus mandíbulas ampliamente, quizás utilizaba sus dientes como una lima para arrancar la carne, provocando que la presa se desangrara. Ninguno de estos métodos suena particularmente atractivo y solo añaden a las razones por las que el Allosaurus fue uno de los carnívoros más temidos de todos los tiempos. Gracias por ver Descubrimiento de Dinosaurios, y estaremos de vuelta aquí la próxima semana observando el maravilloso mundo de nuestro pasado prehistórico.